hermanos. El pasado lunes yo desperté después de haber estado anestesiado y uno como que despierta como confundido. Entonces uno ve como un destello y como las luces en el hospital tienen, esa es bien potente. Y uno ve esta cosa y así en esa confusión despierto yo. La enfermera estaba al lado y le dije, ¿estamos en el cielo o en el infierno? ¿Por qué dije? Y esa es la pregunta, no sé, se me ocurrió porque vi las mismas personas que vi antes de que me anestesiaran. Y yo digo, bueno, aquí hay algo raro porque nos fuimos todos al cielo. No sabía que habían tantos cristianos en este hospital. Después, la otra cosa que pensé fue, bueno, el que me fui para el infierno fui yo entonces, porque aquí no veo ni siquiera a mi esposa. Y bueno, pues así sucede. Y en ese pensar que tuve, me vino a la mente el compartir con ustedes, no porque va de acuerdo con lo que el mundo, una gran parte del mundo celebra hoy, pero es acerca de la resurrección. Y vamos a estar viendo esto para que lo vayan buscando ya en Mateo 28, capítulo 28. Muchos de nosotros sabemos, y espero que todos los creyentes lo sepan, que la doctrina más importante de la fe cristiana es sin lugar a duda la resurrección. De hecho, este es el fundamento del cristianismo, que si Jesús no resucitó de los muertos, el cristianismo pues no tiene en dónde apoyarse, no tiene base en qué sostenerse, y todo lo que creemos acerca de Jesús pues se viene abajo si la resurrección no es cierto. Eso es lo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15 versículo 3: si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Entonces tenemos que en algún momento de aquel domingo Jesús resucitó. Y la Biblia ofrece detalles sobre ese milagroso evento, aunque no tanto como uno quizá quisiera saber. A veces hay cosas que yo quisiera saber más allá de lo que se ofrece en la Biblia. Y nosotros hemos leído lo que ya han leído, la narración en los 4 evangelios. Se presenta este episodio. Pero a veces como que pasamos por alto ciertos detalles que son significativos para fortalecer nuestra fe. Y es aquí en Mateo 28 donde vamos a encontrar uno de esos detalles, y es el que tiene que ver con la respuesta de los guardias, de aquellos soldados que estaban allí custodiando la tumba, a la resurrección de Jesús. Y también vamos a ver la reacción de aquellos líderes religiosos ante la noticia que ellos no querían ni siquiera que escuchar aquella cosa. Deseaban no haber escuchado nunca esto, que estos guardias nunca hubieran regresado con esa noticia. Mateo 28, vamos a leer. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ver el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea.
allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Versículo 11, mientras ellas iban, he aquí uno de la guardia, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Este dicho, terminamos aquí, se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. En la Biblia hay pasajes que se repiten en otros libros. Tanto en el Antiguo Testamento lo vemos como también en el Nuevo. Por ejemplo, usted ve y busca el libro de Reyes y el libro de Crónicas y va a encontrar pasajes similares. Y lo mismo encontramos aquí en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, cuando nosotros vemos este tipo de pasajes repetidos, es recomendable que hagamos una correlación o una comparación entre estos pasajes para así tener la mejor interpretación. Uno se da cuenta que los escritores de los evangelios se complementan entre sí. O sea, uno agrega un detalle que otro excluye. Ahora, eso no quiere decir que hay contradicción entre ellos, sino que cada uno de ellos enfatiza lo que es importante para comunicar un mensaje único. Los eventos de la resurrección de Jesús están registrados en los 4 evangelios, lo vemos. Aunque no todos incluyen los mismos detalles. Por ejemplo, el relato de los guardias solo se registra aquí en Mateo, que es el que nos interesa para cubrir este tema que yo les traigo hoy: el engaño que confirma el milagro de la tumba. ¿Qué nos dice el texto al comenzar? Que era el primer día de la semana, es decir, domingo. Y especifica que era en el amanecer cuando las mujeres llegaron a la tumba. Los 4 evangelios coinciden en que la piedra que cubría la tumba ya había sido removida antes que las mujeres llegaran. Entonces yo me pregunto, ¿quiénes fueron las únicas personas que realmente vieron resucitar a Jesús de la tumba? No hablo del Jesús ya resucitado, porque sabemos que fueron las mujeres. Ellas fueron los primeros testigos oculares de Jesús ya resucitado. Pero ¿quién pudo haber visto a Jesús salir de la tumba? No se preocupen, yo no lo sé, la Biblia no lo dice. Si ustedes lo saben, si uno de ustedes lo sabe, me lo dice, por favor. Pero en la Biblia no se registra quién vio a Jesús levantarse de allí y salir de esa tumba. De cómo ocurrió, hermanos, eso no debe interesarnos tanto, sino que resucitó. Ahora bien, lo que yo sí quisiera preguntar es, ¿por qué en este Evangelio de Mateo se incluye aquí un engaño sobre la resurrección? Bueno, lo irónico de todo esto es que ese engaño que se incluye aquí en este Evangelio de Mateo es una prueba
al resto del mundo de que Jesús sí resucitó. Y lo vamos a ver. En el momento de la resurrección, o sea, indudablemente se suponía que iba a haber dudas, iba a haber cuestionamientos y que iban a haber mentiras que iban a girar alrededor de este evento. ¿Y quién se iba a encargar de eso? Pues Satanás. Satanás quería confundir a todo el mundo. De hecho, quería confundir a la misma iglesia, a los mismos apóstoles. Pero sin embargo, este engaño por parte de los líderes del judaísmo resultó ser una prueba para validar la resurrección de Jesús. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos dos grupos aquí. El primero, ya lo sabemos, eran las mujeres que llegaron en la madrugada. El segundo fueron los soldados romanos. ¿Qué pasó? Hubo un terremoto. Luego la piedra rodó y después apareció un ángel y los soldados temblaron de miedo y cayeron como en un estado de coma. A propósito, lo del terremoto y del ángel que descendió, que removió la piedra y se sentó en ella, no fue para que Jesús saliera de la tumba. Él no necesitaba de eso. Él tenía el poder para hacerlo. ¿Acaso no se apareció así cuando estaban reunidos los discípulos, que atravesó las paredes de la casa? Entonces, el propósito de que la tumba, esa piedra fue removida, fue simplemente para abrir la tumba y todos los testigos que fueran a la tumba la vieran que estaba vacía. Ese fue el único propósito de todo aquello. Entonces este ángel habla con las mujeres y les dice: ir pronto y decir a sus discípulos que ha resucitado los muertos. Las mujeres se fueron y en el camino, ¿qué pasó? Se encontraron con Jesús. Jesús les salió al encuentro. ¿Para qué? Bueno, eso confirmaría a ellas la verdad. De hecho, estaban confusas y temerosas cuando el ángel les dijo todo eso, que ni siquiera tomaron tiempo para preguntar más cosas, se fueron. Entonces tenemos dos grupos que han sido los testigos oculares de la resurrección. Las mujeres se dirigen a los discípulos y algunos soldados se dirigen a los principales sacerdotes. Ambos grupos van a informar la realidad de lo que ellos experimentaron en ese momento. Ahora, otra pregunta, porque esto está lleno de muchas preguntas que uno se hace. ¿Por qué estos soldados tenían que ir a los principales sacerdotes y dar un informe de lo que había sucedido? Bueno, fueron los principales sacerdotes quienes querían estar seguros de que Jesús se quedara en esa tumba, y los soldados estaban allí para evitarlo. ¿Cómo fue que llegaron los soldados ahí? Bueno, tenemos que ir al capítulo 27 de Mateo, y vamos a leer ahí a partir del versículo 62. O sea, vuelva atrás un capítulo y busquen el versículo ahí 62 de Mateo 27. Y aquí vemos cómo empezó todo este plan. Dice: al día siguiente, que es después de la preparación, refiriéndose aquí al día de reposo, o sea, sábado, el día entre la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, ¿qué dice aquí? Que se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Y Pilato, hermanos, ya estaba ya hasta la coronilla con esto de Jesús. No quería ni siquiera escuchar más ese asunto. Pensó que lo tenía ya todo terminado. Y estos sacerdotes vienen, saben que están caminando como en hielo fino, porque después de haber insistido ante Pilato, vuelven de nuevo otra vez a insistir con algo que presentan aquí.
¿qué le dicen ahí? Diciendo Señor. Y fíjese bien que aunque está mayúscula aquí Señor, no se está refiriendo a Kurios, la palabra griega que se refiere al Señor Jesucristo. Dice, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Observe bien la blasfemia de estos líderes religiosos a referirse a Jesús. Engañador. No es nada nuevo. Ellos lo habían hecho anteriormente, en otras ocasiones. Decían que por el mismo demonio era que él sacaba demonios. O sea, no era nada nuevo para ellos. O sea, pero algo interesante aquí es que lo curioso es que ellos recordaran lo que los discípulos habían olvidado, que resucitaría el 3er día. Ellos están diciendo, Él dijo que iba a resucitar, lo tenían bien en mente. Versículo 64 dice, manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Fíjense bien cómo lo calcularon todo. Es decir, que si se escucha que Jesús había resucitado, era porque sus discípulos robaron el cuerpo de la tumba. ¿Para qué? Bueno, para cuidar su reputación ante el pueblo. Porque ya se le veía mal cuando entregaron a este inocente. O sea, observen lo que sigue diciendo el versículo. Y será postrer error peor que el primero. Será el postrer error peor que el primero. Ahora, si volvemos al capítulo 28, los soldados dieron aviso a los principales sacerdotes, o sea, de todas las cosas que habían acontecido. Escuche bien, todas las cosas aquí no se refieren solamente a que hubo un terremoto, movieron la piedra y apareció un ángel que brillaba como un relámpago. Usted puede estar seguro que los soldados tuvieron que asomarse a la tumba para ver si el cuerpo todavía estaba allí. No lo dice. Pero, ¿cómo iban a confirmar lo que iban a decirles? O sea, fueron puestos allí para cuidar el sepulcro, para que el cuerpo no saliera de ese lugar. Pero ¿qué pasa? Que cuando ellos, me imagino que vieron, el cuerpo no está aquí, no está. Hay que decir lo que pasó. Yo creo, hermanos, que ellos tuvieron que haber visto lo mismo que vio Pedro. Los lienzos, la ropa puesta en el lugar donde estaba el cuerpo. Tal como Juan lo narra. Entonces esto también tuvo que haber sido dicho a los sacerdotes, quienes aparentemente son los primeros en escuchar el mensaje de la resurrección de un testigo ocular antes que las mujeres alcanzaran a los discípulos. Las mujeres iban a los discípulos, los soldados llegaron más temprano que las mujeres a los discípulos. Entonces, con esto que ellos reciben, esta noticia que ellos reciben, uno pensaría como que ya estos sacerdotes y fariseos se convencerían de que Jesús sí era el Mesías. ¿No es verdad? Ellos acaban de escuchar el informe de un testigo ocular y no hicieron ningún cuestionamiento. Lo más natural era obtener más información de los soldados sobre esto, o quizás ir a la tumba para confirmarlos ellos mismos, pero no investigaron nada. Ni siquiera dudaron de la palabra de los soldados. Observen lo que dice el versículo 12. Y reunidos los ancianos, hablando aquí de la Corte Suprema de la ley judía, lo que se conoce como el Sanedrín, y ha habido consejo,
dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se le había instruido. Y termina este versículo aquí diciendo: este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. La posición de estos líderes religiosos, nos damos cuenta que era la misma desde el principio. Ellos rechazaron al Mesías en su nacimiento, ellos rechazaron sus milagros, rechazaron sus palabras y después lo clavaron en la cruz, y ahora, para colmo, mienten sobre la evidencia de su resurrección. Estos eran los verdaderos adversarios de Jesús. Querían mantener en secreto el milagro de la resurrección, usando una historia distorsionada y valiéndose de un soborno. Los soldados sabían que era una mentira. Ellos estaban ahí, ellos vieron. Pero había dinero de por medio. También los principales sacerdotes sabían todo esto, sabían que era una mentira. Y el consejo de ancianos, el Sanedrín, 70 miembros, y todos los más que estaban ahí reunidos. ¿No habría ahí alguien que por lo menos dijera: pero bueno, vamos a chequear a ver si esto es verdad antes de meternos en esta historia falsa? Pero no, coincidieron todos: vamos a callarle la boca a estos soldados, vamos a ofrecerle dinero, y le ofrecieron mucho dinero. Son expertos en sobornos. Lo mismo hicieron ¿con quién? Con Judas. La narración de este engaño termina diciendo: y ellos, los soldados, bueno, ¿qué van a hacer? El dinero era bueno. Tomaron el dinero, hicieron como se le había instruido, y dice que este dicho fue divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Cuando Mateo escribió su evangelio, habían transcurrido alrededor de 25 años. Entonces, 25 años que el dicho se había divulgado. 20 siglos después, sigue en pie la mentira: que el cuerpo de Jesús fue robado. Entonces, ¿qué sentido tiene todo este engaño para nosotros? ¿Acaso no ves a esto como una nota disonante en el triunfo de la resurrección? Fíjense que Mateo va a pasar a la Gran Comisión, y antes de llegar a la Gran Comisión da este relato de lo que pasó. Como que deja un sabor amargo, dice: ¿por qué no terminar este capítulo como en grande? Entonces, ¿por qué Mateo incluye este relato en su evangelio? ¿No hubiese sido mejor que él presentara mejor las pruebas de la resurrección en lugar de una mentira relacionada con ella? Bueno, la cosa es que no hay necesidad de hacerlo, porque ya está redactado en los demás evangelios, en donde se dice que la tumba está vacía. Pero sí, yo sé, yo entiendo que muchos pensarán que si lo dicen los seguidores de Jesús, pues como que no tendría mucha validez, porque dicen: esto están apoyando todas las cosas de su maestro. Entonces, es por eso que Mateo pone la prueba de la resurrección en la mentira de estos enemigos
de Jesús. ¿Y cómo lo hace? Bueno, en esas pocas palabras que vemos aquí está el asunto. Por eso dije, si usted había leído esto antes, quizás no le puso mucha atención a esto, quizás no vio nada interesante en todo ese relato, quizás pensó como yo una vez que dije, pero esto está de más aquí, ¿qué hace esto aquí? ¿Es necesario? Pues sí, fíjese que sí es necesario. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo hace Mateo con este relato? ¿A dónde queremos llegar con todo esto? Primero, a los sacerdotes le era imposible negar que Cristo, por algún medio sobrenatural, hubiera abandonado la tumba. Recuerde bien que ellos no trataron de negarlo cuando lo escucharon en la boca de los soldados. Ahí hubo silencio, no hubo muchas palabras ahí. Entonces, era imposible dar otra explicación que la que ellos inventaron, porque la otra acción era decir que era un evento sobrenatural, y eso no lo iban a decir ellos. No lo iban a decir. No se iban a rebajar para darle gloria a Dios. Su corazón estaba bien endurecido. Entonces la única opción es, bueno, aquí usemos esto porque ninguno de nosotros va a decir que sucedió algo sobrenatural y Jesús resucitó, salió de la tumba. Lo siguiente es el robo del cuerpo. Ahora, ¿se puede creer semejante cosa que los discípulos vinieron de noche y se llevaron el cuerpo? Si nosotros ya hemos leído, si usted ha leído ya, anterior a la crucifixión, anterior a todos estos eventos, uno se preguntaría, ¿cómo podrían estos discípulos cobardes, confundidos, hacer tal cosa? No tenemos a Pedro que niega a Cristo 3 veces y lo maldice en frente de testigos. Ahora, ¿por qué habrían de creer que Pedro robaría el cuerpo? Si lo vieron maldiciendo, haciendo maldiciones, diciendo cosas, no lo conozco. ¿Y qué de parte del resto de los discípulos? ¿Qué pasó con ellos? Andaban confusos, andaban con dudas. El discípulo que era el más valiente de todos, el más bravucón, que era Pedro, hasta se atrevió a sacar una espada. ¿Y qué hizo? Terminó negándolo. Ahora, todos los discípulos tenían miedo. Cuando estaban ahí en el Monte de los Olivos, cuando arrestaron al maestro, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Salieron huyendo como gallinas. Salieron huyendo. Y Jesús se lo había dicho, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Fíjense, estos discípulos, andando con Jesús, todavía tenían dudas, todavía estaban confundidos, aún sabiendo cosas que, wow, si uno escucha cosas así, ¿verdad? Uno dice, se nos está revelando algo que no se ha revelado a otra persona. Pero andaban todavía confusos. Ahora, otra cosa era, ¿cómo era que ellos se podían reunir? Si el caso de robar el cuerpo fuera cierto, ¿cómo es que estos discípulos se iban a reunir todos para hacerle frente a aquellos soldados? O sea, ¿cómo ellos iban a burlar la guardia
¿Cómo iban a empujar la piedra para robar el cuerpo de Jesús si los soldados estarían ahí? Ellos no tenían dinero para sobornarlos como hicieron los sacerdotes. No podían haberse acercado y decirle, le vamos a dar esta cantidad de dinero si ustedes van y se toman un descanso por ahí, que nosotros tenemos que hacer algo aquí en esta tumba. Nada de eso. No tenían tal poder, no tenían tal solvencia económica para hacerlo. No tenían ninguna fuerza para dominarlo. Pero ¿qué les parece esta? ¿Qué les parece esta? Sus discípulos, dice, que vinieron de noche y lo hurtaron, y aquí la cosa, estando nosotros dormidos. Piense por eso en un momento. Los soldados dijeron que lo hicieron mientras estaban dormidos. ¿Que estaban qué? Si yo más bien recuerdo, la última vez, yo no recuerdo que yo haya podido ver a alguien dormido, estando yo dormido. Si usted está dormido, está dormido. Sus ojos están cerrados. Entonces, estamos viendo la estupidez de esta mentira aquí. Es absurdo, es ridículo. ¿Cómo podían ser testigos confiables ante cualquier juzgado? O sea, si uno va, por ejemplo aquí actualmente, si uno va a un tribunal y le dice al juez, su señoría, yo tengo un testigo que estaba en el lugar de los hechos que puede resolver este caso. Traen al testigo y el testigo dice, así es, señor juez, ellos hicieron eso estando yo dormido. Y el juez dice, ¿qué? Póngale 100 pesos de multa por charlatán. ¿Se recuerdan la serie de Tres Patines? Bueno, por aquellos que recuerdan aquello. Es absurdo, es ridículo. Yo me imagino que los discípulos no fueron los únicos testigos de la tumba vacía. Yo me imagino que había mucha gente que tenía curiosidad por saber lo que estaba pasando. Mire, las noticias se riegan muy rápido. Usted escucha algo por allí en la plaza y ya, bueno, en lo que usted llega a su casa ya el vecindario completo ya casi está enterado. O sea que cuando usted va a dar la noticia a su casa ya le dicen, no, pues ya vino alguien y me lo dijo. Entonces eso quiere decir que tuvieron que haber visto la tumba vacía muchas personas. ¿Cómo es que, si en el caso que remuevan la piedra los discípulos, cómo fue que la quitaron sin despertar a los soldados? Esa es otra. O sea, ¿qué clase de robo es este que entran a la tumba, le quitan la mortaja al muerto y la vuelven y la colocan en el mismo lugar donde estaba el muerto recostado? Es imposible creer que todos los soldados romanos se fueron a dormir. Los soldados hacían guardia, ¿verdad que sí? Es igual que lo hacen ahora en el ejército. Cierto tiempo, ponen a 2 o ponen a 4, luego viene un grupo que lo sustituye a ellos después de un tiempo, qué sé yo, quizás 8 horas o yo no sé cuántas horas le asignan.
Entonces, no era que estos soldados estaban allí todo el tiempo y se iban a quedar dormidos. Pero supongamos que cometieron el error de quedarse dormidos, qué sé yo, al menos 1 hora o 2 horas. Se echaron una pavita, como decimos nosotros, a dormir. Que puede ver todavía, pero está dormido. ¿Podrían ellos pegar los ojos sabiendo que estaban expuestos a la pena de muerte por no cumplir su labor? ¿Qué es lo que hacían a los soldados romanos si se les escapaba el preso? ¿Verdad que sí? Pagaban con su vida. Si dejaban que alguien les robara las cosas, también tenían que pagar. Entonces, ¿no le parece a usted difícil que estos soldados se durmieran ahí sin pensar, o sea, teniendo en mente, wow, si me quedo dormido y algo pasa, voy a morir? Además, hermanos, ¿qué persona tan tonta iba a creer que hay que sobornar a los soldados para que digan una verdad? Porque la verdad disfrazada nosotros sabemos que es mentira, pero esta es la verdad que ellos están ofreciendo, que los discípulos vinieron y robaron el cuerpo. O sea, tú sobornas a alguien, o mejor dicho, tú no sobornas a alguien para que diga una verdad, sino una mentira. O sea, es absolutamente absurdo suponer que los guardias estaban dormidos y aún poder informar exactamente lo que sucedió. ¿Se dan cuenta de lo elemental de esta trama? Esto parece que un niño de primer grado se le puede ocurrir tal cosa. Entonces, es absurdo pensar que de alguna manera estos discípulos lograron hacer lo que se publicó, lo que se dijo. Es un plan estúpidamente calculado, y esto es lo que Mateo trata de exponer con este relato. Que cuando estos hombres, los sacerdotes, los fariseos, todo el Sanedrín, han hecho el mejor esfuerzo para refutar la resurrección de Jesucristo, son realmente vistos como los más estúpidos, ya que todo ese engaño va en contra de la razón, va en contra de la lógica y va en contra de la convicción. No pudieron inventarse otra cosa mejor. Cualquiera que use su razonamiento o que use bien su lógica, su entendimiento, se dará cuenta que este engaño confirma el hecho de que Jesús resucitó de entre los muertos. O por lo menos coloca al más incrédulo una duda en su cabeza. ¿Y sabe lo que es vivir atormentado toda su vida sin saber exactamente lo que ocurrió? No tiene una conciencia tranquila. Ahora, si Jesús, hermanos, está muerto y nunca se levantó de aquella tumba, lamento decirle entonces que todos nosotros aquí estamos condenados. Y cualquiera, hermano, que rechaza estos hechos tan evidentes, es un tonto en su propia convicción. Todo aquel que rechaza la resurrección de Cristo condena su propia alma al castigo eterno. Si los muertos no resucitan, Cristo tampoco resucitó. Mucho menos
nosotros resucitaremos. Es lo que dice 1 Corintios, capítulo 15. Entonces somos los más miserables de todos. La Biblia dice que Jesús no está en la tumba, que ha resucitado. En Juan 14, 19, Jesús dijo: todavía un poco, y el mundo no me verá más. Pero vosotros, hablando a sus discípulos, me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque Él vive, yo vivo. Porque Él vive, tú también vives. Romanos 10:9. Pablo dice que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, ¿y qué? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo. Ahora, ¿salvo de qué? Bueno, salvo del pecado y de la condenación eterna. Salvo de la ira de Dios, la cual será derramada en este mundo en aquel día. No sé si se cantó. Desde la tumba subió, sí triunfante, Él resucitó. Para siempre ya dominio sobre el mal, con los santos tienen gloria celestial. Triunfó, triunfó. Aleluya, Él triunfó. Esa es nuestra esperanza. Yo no sé en dónde usted se está apoyando, pero si usted no se está apoyando en la resurrección de Cristo, entonces usted todavía anda perdido. Si Él resucitó, dice que nosotros también resucitaremos. Nosotros también viviremos, no moriremos. Físicamente sí, pero no morirá nuestro espíritu. No estará separado de Dios para siempre, como lo estarán todos aquellos que no tienen a Cristo. Nosotros tenemos una vida muy breve aquí en la tierra. Nosotros aparecemos por un tiempo y luego desaparecemos. Si hubiese una cámara de tiempo aquí atrás, enfocando todo el tiempo, los mensajes todos los días del año y los años que transcurren, usted va a notar una cosa, que usted va a dejar de ver caras que estaban ahí por un tiempo y va a ver caras nuevas. No porque se hayan ido de la iglesia, sino que se han ido con el Señor. Entonces el tiempo es breve aquí en la tierra. Pongamos nuestra fe en Jesucristo, sin fluctuar, desechando las mentiras que el enemigo quiere poner en nuestras mentes. Porque mire lo que Satanás quiere poner dudas en nosotros. ¿Para qué? Para mantenernos entretenidos en otras cosas menos en las cosas que agradan al Señor. No caigamos en esa duda. Cuando usted diga Jesús resucitó, no lo diga así. Oye, triunfó, Él resucitó. Y por eso yo voy a estar con Él. Porque Él me dará un cuerpo nuevo, una vida nueva. Nada que ver con esta vida de aquí de la tierra. Por medio de la muerte, por medio de nosotros morir, es que entramos a la eternidad con Dios. Y Dios ha preparado para nosotros aquel lugar de gloria para todos los que le aman. Hay un dicho muy popular que dicen que cuando uno muere se acabó todo. Disfruta tu vida ahora, porque cuando mueras se acabó todo. La muerte no es el fin, sino el principio de la eternidad con Dios o sin Dios.
Si estás en Cristo, tu eternidad es ¿con quién? Con Dios. Fuera de Cristo, estás ¿qué? Separado de Dios para siempre. Nuestra eternidad con Dios se basa en la resurrección, la cual muchos rechazan, la cual muchos cuestionan, la cual muchos no creen. Solo un tonto negaría los hechos, solo un tonto negaría la realidad de la resurrección y rechazar todo lo que Dios ofrece en la vida eterna. Termino con esta pregunta. ¿Cómo nosotros podemos responder correctamente a esa proclamación del Evangelio que dice, Él ha resucitado? Proclamando el milagro de la tumba. Y haciendo esto, que es muy importante, pidiéndole al Señor que dé vida a aquellos que están espiritualmente muertos. ¿Ora usted por aquellos que están espiritualmente muertos? ¿Tiene usted ese fervor dentro de su corazón, preocupado por los que se pierden? Pidámosle al Señor que apresure sus pasos hacia el momento de un nuevo nacimiento para aquellas personas y que puedan tener la esperanza de vida eterna. Hermanos, no nos cansemos de pedirle a Dios que haga su obra de salvación en muchos corazones, incluso de los corazones que están aquí entre nosotros, o los que están viendo o escuchando este mensaje. No nos cansemos, hermanos, de pedir a Dios por la salvación de otros. Pongámonos de pie un rato. Mi Dios y Padre Celestial, qué bueno es escuchar que tu Hijo resucitó. Qué bueno es saber que Él triunfó, que la tumba no pudo retenerle. Salió triunfante de allí. Y esa es nuestra esperanza, de que así también nosotros saldremos triunfantes para estar contigo en la gloria para siempre. Oh Señor, que este evento de la resurrección de tu Hijo sea esa lumbrera que encamine nuestros pasos, teniendo, Señor, en nuestras mentes de que veremos a tu Hijo cara a cara. Te veremos a ti no para condenación, sino para morar en tu presencia. Padre, que tu Santo Espíritu, oh Señor, siga convenciendo de pecado a aquellos que tú has escogido, para que también formen parte de ese gran número que se unirá en aquellas bodas del Cordero. Oh Padre, gracias. Es una salvación que debe tener, Señor, entre nosotros un valor inmenso. Que sea pues ese el deseo siempre en nosotros de interceder por aquellos que no conocen a tu Hijo. Oh Señor, gracias. Gracias, Señor. En Cristo Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermanos, a todos.